de lo que hay que hacer. Uy, de vuelta estoy con este. Me parece que voy a cambiar la pizarra. Primero estábamos. Esto es un esquema de lo que habría que hacer. Estábamos con. La clase pasada fue básicamente lo que llamamos regla de flujo. ¿Ok? De esto faltaba mostrar la parte más formal de eso, que es una cuenta que aparecía ahí que habría que hacer para un caso general. O sea, faltaría hacer la cuenta para el caso general, que es el que aparece en el... El caso general es una espira, ¿sí? Que se mueve y hasta puede cambiar de forma, si quieren, en un campo magnético que no depende del tiempo, ¿sí? Y mostrar que en esa situación, obviamente en esa espira lo que se genera es una corriente por fuerza magnética, ¿sí? Porque tenés un campo magnético y tenés velocidades, ¿sí? Al moverse el circuito, ¿sí? Hay electrones que están en movimiento y por lo tanto sufren una fuerza magnética y esa fuerza magnética los impulsa para recorrer el circuito y generar una FEM. Entonces uno tendría que mostrar en el caso general esto, esta formulita para esto. ¿Sí? Eso faltaría hacer. Lo voy a marcar y vamos a ver qué cosas serían más necesarias hacer ahora para... Esta es una cuenta que falta hacer. Después, otra cuenta que faltaría hacer es la cuenta, ¿cómo se llama? Real, ¿sí? Para, ¿cómo era que se llamaba el disco? Disco de Faraday, Lázaro. Para el disco de Faraday. Sí, el del ejemplo sí. Claro, yo lo que hice, ¿se acuerdan la cuenta que hice en el práctico? Que no sé si la hice, pero bueno, mostramos de alguna manera. Era la cuenta tomando la FEM desde el punto de vista de la definición. ¿Sí? O sea, esa FEM instantánea. ¿Ok? Faltaría hacer una cuenta que sea un poquitito más real. ¿Sí? A ver cómo se hace para cambiarle el color. Ah, no. Bueno, una cuenta más real. ¿Sí? Esto sería, faltaría hacer esto. Esto estaría bueno que ustedes intenten hacerla. ¿Ok? ¿No se acuerdan que habíamos mostrado que si uno hace la cuenta realmente calculando el trabajo más desde el punto de vista de física, ¿sí? De la mecánica 1 o de la física 1, tendría que dar el mismo resultado? Bueno, estaría bueno eso. Nosotros lo hicimos siguiendo la definición esa de la FEM como trabajo instantáneo, ¿no? Trabajo virtual instantáneo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que hicimos una cosa y no hicimos la otra. Falta hacer y comparar, ¿no? La idea es que nos dé lo mismo. O sea, que nos dé realmente que se cumple, que sigue valiendo esto. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ahí, esto sigue siendo regla de flujo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el campo magnético acá es constante en el tiempo. En el caso del disco Faraday, ¿se acuerdan que el campo magnético era constante en el tiempo, apuntaba hacia arriba? No hay ningún problema, ¿no? O sea, sigue siendo esto un tema de regla de flujo. Porque el campo magnético no depende de R, perdón, no depende del tiempo, es un BDR nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Sí, sí. Todavía
no dije nada de ley de Faraday. Esto es regla de flujo, un campo magnético constante, ¿sí? En la clase, bueno, a ver, veo otro. En el, bueno, tercero. Fíjense, estoy haciendo la clase con lo que tengo que hacer y no hago la clase. No, estamos mal. Pero bueno, no importa, por lo menos es lo que habría que hacer. Después vemos hasta dónde llegamos y bueno, lo seguimos el jueves. El tercero, en la clase ya habíamos dado una idea de dónde puede salir la ley de Faraday. Idea de dónde puede salir la ley de Faraday. O sea, el recurso, ¿cuál fue? El recurso fue básicamente por Galileo. ¿Está bien? En realidad, esto desde el punto de vista científico es teoría, digamos. En realidad, uno tiene que ir al laboratorio y empezar a hacer experimentos y de ahí, digamos, ver esos experimentos cómo se pueden definir con alguna ley. ¿Está bien? Esto es más bien conceptual, ¿sí? Y a partir de una idea de Galileo, digamos, que si yo me voy de un sistema inercial al otro, me voy de un sistema inercial a otro, o sea, me monto sobre la espira, en el ejemplo de la espira, habíamos más o menos establecido que el campo eléctrico, había un campo eléctrico en ese nuevo sistema inercial que podría pensarse como este producto vectorial. ¿Está bien? Entonces, lo que habría que hacer acá es, primero, faltaría mostrar de esto. Yo le dije, chicos, esto es un campo irrotacional. Ahora lo vamos a ver. Irrotacional, rotacional. Que el rotor de prima es diferente de cero. ¿Está bien? O sea que no es un campo del tipo electrostático, este que estamos mostrando ahí. Y aún más, que si uno hace las cuentas de un lado y del otro, obtiene que rotor de E' es igual a menos la derivada de B' con respecto al tiempo. Y si uno tendría que poner prima para caracterizar al nuevo sistema inercial, tendría que primar todo. Ahora les voy a explicar eso qué significa. Pero bueno, esto faltaría hacer, ¿no? Esto falta hacer. Falta hacer, o sea, faltaría mostrar eso. Fíjense, el prima significa que lo que estoy calculando es desde el sistema inercial que está haciendo con la espira, que llamé un sistema S'. Todas estas cuestiones de montarse en otro sistema inercial para hacer las cuentas de nuevas son muy importantes para después cuando metamos relatividad, tener esa práctica. Eso faltaría hacer. Esto sí ya no deja de ser regla de flujo, esto es, podríamos llamarlo como un ejemplo simple para introducir la ley de Faraday, ¿no? Bien. Ustedes me dirán, sí, ¿para qué me sirvió leer todo esto? Bueno, sí, o sea, porque sí tiene que ver con lo que estoy estudiando el GRIFE. Cuarto, uno podría, como cuarto ejemplo, como cuarto punto para mostrar del teórico, no importa que tardemos, si esto lo voy mostrando de a poquito, si tardo una, dos, tres clases, no importa. Como cuarto punto, uno podría pensar un caso, otra vez, otro ejemplo un poco más complicado, que sería, si seguimos el esquema que estábamos haciendo, piensen en un campo magnético
que se mueva con una velocidad V1 para allá y una espira, también que se mueva con una velocidad V2 para allá. También ese sería el caso más complicado. El primero era el caso en donde el V1 era igual a 0, el segundo era el caso donde el V2 es igual a 0, que sería pararme en la espira, y este sería un caso más general. ¿Está? Ejemplo más general, podríamos ver este ejemplo más general y ver cómo a partir de acá se obtiene de vuelta la ley de Faraday. Por Galileo sería. Una forma de decirlo. Bueno. Muy bien, Demo. ¿Quién fue el inteligente? ¿Quién fue el capo ahí? No, yo no. ¿Quién fue? A ver, ¿quién aprueba la materia sin hacer nada? Yo agregué el marco que sea ahí. Muy bien, Lázaro, ya estás. Quinto. Y quinto, ahí sí vamos a mostrar formalmente, digamos, cómo de esta cosa que uno puede considerarlo. Nosotros usamos Galileo para explicar un poco de dónde puede venir esto de los campos inducidos, el campo eléctrico inducido por una variación del campo magnético. Vamos a mostrar de manera más formal, esta demostración creo que está en el Jackson, cómo a partir de esta ley uno obtiene que el rotor de E es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Esto sería la demostración que podríamos llamar general. ¿Está bien? O sea, uno obtiene esto por esto que está acá. Lo obtiene, uno puede decir, bueno, desde el punto de vista de... ¡Ay, qué boludo! Espera, no estoy... Quinto, ¿no? O sea, lo que vamos a mostrar como quinto punto sería la demostración general de cómo es posible que a partir de esta cuestión, una relación integral, obtengamos esta relación diferencial. Y uno parte acá, digamos, básicamente porque la experiencia nos dice esto, ¿no? Más allá de que nosotros hayamos usado Galileo para entenderla de alguna manera. Experiencia. Bien. Eso sería el quinto punto. Sexto punto. ¿Qué seguía después? A ver. Sexto punto es hablar sobre un cuidado que hay que tener, porque uno dice cómo se resuelven los problemas, ¿sí? Usando la ley de Faraday. Acá quizás convenga meter acá lo que se llama la aproximación, porque está justito, ¿no? Para acá, para entenderlo. Porque, a ver, acá hay algo que uno puede hacer, que uno hace usualmente, es me estoy haciendo lío, ¿eh? Acá uno lo que hace, bueno, cuando uno llega a ese resultado, uno dice, bueno, a ver cuáles son las ecuaciones que yo tengo. Las ecuaciones que yo tengo para el campo eléctrico serían divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0, rotor de E es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Está bien? Uno tiene eso. Y dice, bueno, si, por ejemplo, para hacerlo sencilla, si no hay campos, no hay densidad de carga, ¿sí? Si esto es igual a 0, a mí las ecuaciones que me quedan, ¿sí? Fíjense que las ecuaciones que quedan para
para el campo eléctrico son muy parecidas a las ecuaciones de la magnetostática. Nada más que en vez de aparecer un campo magnético, aparece un campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve estos problemas de esa manera, ¿sí? Uno tiene que tener ciertos cuidados y esos cuidados están bien establecidos cuando uno realiza una aproximación que se llama aproximación cuasi estacionaria magnética. Ahora voy a explicar un poquitito. Uno tendría que explicar esto para entender por qué hay que tener cuidado cuando uno resuelve los problemas. El campo eléctrico de esta manera, ¿no? Resolviendo esas dos ecuaciones. O sea, usa esta ecuación. Acuérdense que cualquier campo está establecido por su divergencia y por su rotor, ¿no? Cuando uno tiene como datos la divergencia y el rotor de un campo, existe un teorema, ¿sí? Yo no me acuerdo el nombre, creo que era Helmholtz o alguno de esos, que nos dice cómo obtener, ¿sí?, el campo a partir de su rotor y su divergencia. Entonces uno podría acá resolver el campo eléctrico. ¿Está bien? Porque uno tiene como dato, supónganse que el campo magnético es dato porque yo resolví el problema magnetostático, ¿sí? Las otras ecuaciones que yo tengo son divergencia de B es igual a 0 y rotor de B es igual a un 0J, ¿no? Esas serían las otras dos ecuaciones. Utilizo estas dos ecuaciones. Con esto resuelvo B, ¿sí? Y con el B que obtuve de resolver eso, lo pongo acá. Lo pongo acá. Y con esto resuelvo E. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? O sea, uno sigue ese procedimiento. Bueno, ese procedimiento no está mal, pero tampoco está bien. ¿Sí? Para ver el límite de validez de ese procedimiento, uno tiene que entender cómo se realiza esta aproximación que se llama aproximación cuasi-estacionaria magnética o algún nombre parecido. ¿Está bien? Esto hay que hacerlo. Quizás convenga en este punto porque justo, fíjense que está justo delante de la ley de Ampère-Maxwell y ya acá se puede hacer. ¿Sí? El libro no trabaja mucho eso desde el punto de vista cuantitativo, lo menciona, creo. ¿Sí? Esto hay que hacerlo. Esto también hay que hacerlo. La demostración general hay que hacerla. Y también de lo anterior, lo que hay que hacer es esto. Hay que hacerlo. A ver, acá me lo estoy mostrando. Todas esas cosas hay que hacer, ¿sí? Y son muchas, digamos. O sea, es como que les hice leer, o sea, cuando todo viendo lo que hay que hacer, les hice leer cosas que no vamos a terminar dando hoy, porque todo ley de Faraday esto. ¿Sí? Ustedes ya llegaron a la ley de Ampère-Maxwell y a las ecuaciones de Maxwell, incluso a las ecuaciones de la magnetostática. ¿Está bien? Pero bueno, después van a poder repasarlo bien tranquilo. Así que voy a tener que seleccionar algunas cosas porque obviamente no me va a alcanzar el tiempo. Fíjense, tenemos esta cuestión de regla de flujo, ¿sí? Esta es una cuenta general que faltaría hacer. La parte de la cuenta más real falta hacer y comparar. Esa cuenta yo no la hice, así que no me voy a arriesgar a hacerla ahora, ¿sí? Para que no me salga y sea grabada.
¿Ok? O sea, el primero lo podríamos hacer. El segundo yo lo dejaría, lo prepararía. Esto lo tendría que preparar. Y o lo podría dejárselo para que lo hagan ustedes. ¿Sí? A ver si sale algo ahí. ¿Entienden, no? ¿Cuál es el segundo punto, no? ¿Sí? Es trabajar con el trabajo real, digamos, que se hace sobre la partícula, sobre el electrón. ¿Sí? Que es un trabajo que se realiza, digamos, porque hay un motor externo, digamos, ¿sí? Sobre esa partícula. No sobre el trabajo magnético, ese es ficticio, porque el trabajo magnético es nulo, ¿no? Ya habíamos visto. Sin embargo, si uno calcula en una instantánea fotográfica, lo podía hacer. Ese sería el segundo punto. El primero lo podría hacer. El tercer punto, ¿cuál es el problema? Si yo me pierdo mucho tiempo en el primero, no llegamos al Faraday. Me parece que el tercero, podría arrancar por el tercero, y llegamos a decir algo en la clase pasada, ¿sí? Usando algo de Galileo. ¿Ok? Arranquemos con ese. Vayamos con el tercero, pero ustedes siempre háganme acordar de todo esto, hay que darlo todo. Porque arranquemos con el tercero. O sea, idea de dónde voy a ver ley de Faraday por Galileo. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, primero, habíamos visto el problemita de un campo magnético, ¿sí? Constante y una espira viajando, vamos a tomar justo el momento en el que viaja, en donde pasa por el borde, ¿no? Una espira viajando para allá, con una velocidad v. Y habíamos concluido, ¿sí? En eso, habíamos concluido acá que se obtenía una cosa que era esta ley. ¿Está bien? Lo que sí, esta fuerza electromotriz que tenemos acá era calculada con la fuerza magnética. ¿Ok? Y la fuerza magnética es una fuerza, es la responsable, digamos, de que en el circuito ese le circulara corriente. Y el flujo, bueno, la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético ya está claro. Entonces yo les había dicho, bueno, ¿qué pasa si yo me paro arriba del circuito, ¿no? Si yo me paro acá arriba. Si yo me paro acá arriba, ¿sí? En principio uno vería otras cosas, ¿sí? Ahí lo que tendríamos que hacer es una transformación de Galileo sobre los campos y sobre las coordenadas. Por ejemplo, si yo al sistema que va con la espira lo llamo, a ver, lo podría llamar I' y X', ¿está bien? Y el sistema que está, digamos, con el campo magnético es XY, que es en donde está quieto, ¿ok? Entonces, en un rato posterior, esto estaría así. Una velocidad v, esto sería I', X', y acá estaría ¿sí? Se alejó la espira, ¿sí? Y acá estaría un sistema que sería XY. ¿Está bien? Entonces, acá va un I', un X'. ¿Sí? Entonces, mi nuevo sistema de coordenadas, que es el que va con la espira, está dado por esto. X' es igual a esta distancia es B por T. ¿Estamos? Esto está bien, esto no aparece en el capítulo ese que ustedes vieron del Griffith, pero ya que está, lo aprovechamos para ir, digamos,
¿sí? Para que después pueda ser mucho más fácil introducir las transformaciones de Lorentz. Esta sería una transformación de Galileo. ¿Ok? Mi nueva coordenada x' va a ser x menos b por t. ¿Sí? La nueva coordenada de x' en función de las viejas. ¿Por qué? Porque fíjense que si el x' vale 0, ¿sí? Entonces el x vale b por t. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Los tres? Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, el i' no cambia, el z' no cambia, y el t' obviamente no cambia. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bien. Ahora, desde el sistema primado, vamos a llamarlo, vamos a poner una bandera. Esta bandera sería el sistema S, y esta bandera amarilla sería el sistema C'. ¿Sí? Desde el sistema primado, la fuerza de Lorentz que hay sobre cualquier partícula va a ser igual a Q', campo eléctrico, más la velocidad que se va a ver de esa partícula, la velocidad de Q, ¿sí? Desde el sistema va por B'. ¿Está bien? Esa sería la fuerza de Lorentz en el sistema primado. El campo eléctrico primado, si uno quiere escribirlo bien, va a ser un campo vectorial que va a depender de sus variables primadas. ¿Está bien? Y el campo magnético primado también hay que ponerle la flechita y va a depender de sus variables primadas. ¿Está bien? Eso es. Bueno, y el campo eléctrico en las otras variables. Bueno. Lo útil de todo esto es que si uno considera, esto lo voy a borrar, esa sería la fuerza de Lorentz, también tendríamos la fuerza de Lorentz del sistema no primado, pero si yo me pongo a pensar en la carga, esto creo que ya habíamos hablado algo, si yo pienso en la carga esta que está acá, ¿sí? La carga blanca que pongo ahí, ¿sí? Supóngase que si quieren que está dentro, digamos, para que siente el campo magnético, ¿sí? La fuerza que siente esa carga, descrita desde el sistema no primado, sería el azul. ¿Qué es eso azul? Bueno, la fuerza que tenemos es una fuerza hacia abajo, ¿sí? Y esa fuerza que es hacia abajo es la fuerza de Lorentz. Acuérdense que el campo magnético estaba apuntando hacia arriba, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? La fuerza sobre esa carga va a ser igual a la carga de esa carga, el campo eléctrico es cero, ¿no? No hay campo eléctrico. Y va a ser la velocidad B por el campo magnético B. ¿Está bien? Esa sería la fuerza sobre la carga, esa carga Q que está ahí al lado izquierdo, al lado de, o sea, sobre el extremo izquierdo del circuito. Eso lo habíamos dicho, y habíamos dicho que por Galileo, si yo me voy a otro sistema inercial, esa fuerza tiene que ser la misma. Pero la fuerza en el nuevo sistema inercial va a ser igual a Q', que sería el valor de la carga que se ve desde del otro sistema inercial, por, en principio, el campo eléctrico que se ve desde el otro sistema inercial, acá tengo que usar la fuerza de Lorentz completa, ¿sí? Por la velocidad que se ve de la carga desde el otro sistema inercial, que va a ser cero en principio, ¿está bien? Por B'. ¿Está bien? Entonces,
acá lo que voy a hacer es a ver, como cuarto punto, en el ejemplo más general voy a explicar esto que voy a decir ahora. Por ahora créanmelo. Vamos a suponer. Acá estamos dando un indicio de cómo es que surge la ley de Faraday y ya que está con una transformación de campo. Vamos a suponer que Q' es igual a Q. Esto es como una especie de ley fundamental de la física, recontra inviolada, digamos, recontra segura hasta ahora. O sea que la carga que uno ve de una partícula que está quieta es la misma carga que uno ve si esa partícula se está moviendo. ¿Ok? Es como muy fuerte esa condición desde el punto de vista experimental. ¿Okay? Nunca se vio algo diferente a eso. Y vamos a suponer, esto lo voy a demostrar después, en el caso más general, que B' es igual a B. ¿Ok? Numéricamente hablando. ¿Sí? Desde el punto de vista funciones son diferentes porque las funciones, ¿sí? Pero desde el punto de vista, si yo calculo el campo en un punto determinado a un instante determinado, ¿sí? Eso se llama suceso. Si yo lo calculo en un punto determinado, en un instante determinado, el campo, si yo lo mido desde el tren o de lo mismo desde la estación, ¿sí? El campo magnético es el mismo. Ahora lo voy a justificar. Esto no es del todo cierto, esto es válido, ¿sí? Cuando la velocidad del tren, ¿sí? Bueno, entienden lo que digo con el tren, ¿no? Cuando la velocidad del tren es mucho menor que la velocidad de la luz. Bueno, si asumimos que estas dos cosas son ciertas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que voy a obtener es que el campo eléctrico prima es igual a B por B. Y prima, ¿no? Porque si B es igual a B prima, acá lo puedo poner así. ¿Ok? Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Acá agregué el que el B' sigue igual a B. Ahora lo voy a mostrar, no es complicado mostrar eso. Pero bueno, supongamos que es así. Bien. Bueno, entonces lo que faltaría mostrar, fíjense que lo que puse para mostrar ahí en el tercero, es mostrar, ¿sí? Que el rotor prima de prima, o sea que se cumple esto que vamos a llamar la ley de Faraday en forma diferencial. Vamos a ver cómo sale de ahí y además sirve para hacer cuentas, para practicar hacer cuentas un poquitito usando distribuciones de la manera más sencilla posible. Bueno, bien, tenemos que estoy diciendo que prima de x', y', z', para ponerlo entero, ¿no? Por t', si quiero poner vector, porque es una cantidad vectorial, es igual a la velocidad v, que es la velocidad con que se mueve la espira hacia la derecha, o sea, en la dirección equiversor, producto vectorial, el b', ¿sí? Que estaba en z versor, o sea que lo voy a poner explícito eso, dependiendo de x', y', z', t', y acá pongo z versor. ¿Está bien? Las direcciones no cambian, el x versor, el z versor y el y versor siguen siendo lo mismo, más allá de que me mueva, esté arriba del tren, arriba de la espira o esté abajo. Así que esto es el x versor por z versor es menos y versor, me quedaría menos b por b',
en X', Y', Z', T', y esto sería inversor. ¿Está bien? O sea que yo tendría un campo eléctrico. Ahí lo puse como completito. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si yo digo que B', ¿sí? Desde el punto de vista numérico, es lo mismo que B, acá hay que tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado que yo tengo que tener? El cuidado que yo tengo que tener es que este B, ¿sí? Este X que estoy usando acá, yo lo tendría que cambiar por X' más B por T. ¿Está bien? Porque esa es la transformación. ¿Sí? Voy a explicarlo un poquitito mejor. Que aguanten un poquitito. Si lo entendieron ahí, genial. Pero bueno, quizás convenga explicar esto. Primero que todo, ¿qué es B? Como función de X, Y, Z y T. Está claro que no depende del tiempo. ¿Sí? Porque se acuerdan que era B, era un campo magnético que se hacía B, vamos a llamarle B0, ¿sí? A la izquierda de X. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este B en realidad uno puede pensarlo como un B0, no depende ni del tiempo, ni de Y, ni de Z, si tenemos una función escalón invertida, digamos. O sea que se hace 1 para los de X negativos y se hace 0 para los de X positivos. Sería esto. Depende de X nada más. O sea, esa función ya la conocen ustedes, es la teta, pero como solamente es la parte izquierda, uno lo puede hacer así. 1 menos. ¿Estamos de acuerdo ahí? No entiendo del todo cómo definiste esa tita. Tita de X es igual 0 si X es menor que 0 y 1 si X es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, 1 menos teta de X va a ser al revés, ¿no? O sea que B 1, se extiende para todos los X negativos de forma infinita. claro, ¿sí? Ok, Sí, podríamos hacer algo finito, pero bueno, ahí complicaría un poco más las cuentas, pero el resultado sería el mismo. claro. Bien. Otra forma de definir, también uno podría definirlo, esa es una posibilidad, otra posibilidad podría ser esta, digamos. O B0 por teta de menos X, ¿no? También funcionaría, ¿no? Ustedes me tienen que corregir si me equivoco, es muy probable que me equivoque, ¿eh? ¿Sí? Pero yo prefiero que me vean haciendo cuentas y con el riesgo de equivocarme, ¿está bien? A que le presente el resultado directamente. ¿Está bien? Entonces, pero quedémonos con la primera, porque parece más. Porque le dije primero, simplemente por eso. Bien, no me llamaron. Bueno. Bien, entonces, eso sería mi B de X, Y, Z de T. Ahora, mi B, visto desde la espira, es un B que se está alejando, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que si yo acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que X' era igual a X menos BT, ¿sí? Y que T' era igual a T, ¿sí? Y que numéricamente las dos cosas son iguales, pero funcionalmente no. A mí lo que me quedaría es a partir de que B es igual a B', esto lo estoy suponiendo, después le voy a mostrar porque es así. Entonces, me quedaría que B' de X', Y', Z' y T'
es igual a B0 por 1 menos teta, y acá reemplazo a X por lo que, ¿no? O sea, despejo el X de ahí arriba. Si yo lo despejo al X de ahí arriba, me queda que X es igual a X' más BT más BT. Entonces me queda más BT' porque esto es igual a eso. O sea que lo que uno obtiene ahí es que obtiene eso. No sé por qué lo puse ahí abajo. ¿Estamos? ¿Sí? Esa sería, y suena razonable, ¿no? Es una función escalar que está viajando como una onda viajera. Fíjense lo que aprendimos, ¿no? En física 4 es una onda viajera que va hacia la izquierda con velocidad v, ¿sí? El campo magnético. ¿Ok? Va hacia la izquierda porque es con un signo más, ¿se acuerdan? Con un más a la izquierda, con un menos a la derecha. Entonces, listo, ya tenemos el campo magnético, tenemos el campo eléctrico, hay una relación entre esas dos cosas que es... Ahí estuviste lento, Lázaro. No me preparó, no me borraste el pizarro, Lázaro. Ahí está. Entonces, yo tengo acá que uno podría decir, bueno, E' es igual, esto sería, digamos, fíjense, esto es una, en principio uno podría decir, esto es una constante, un vector, pero una constante, un vector constante, y esto en principio uno podría decir también que es un vector constante, por lo tanto, si uno hace rotor de E', ¿sí? El producto vectorial de los vectores constantes es también una constante, uno podría decir que el rotor de eso es igual a 0, ¿está bien? Eso está mal, porque en realidad no son constantes, ¿no? El campo B, el B, como vector sí es una constante, pero el campo magnético B' no es una constante. Es un campo que viaja hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular, por un lado, cuánto vale el rotor de prima en el sistema, vamos a poner prima acá, ¿cuánto vale? Primero vamos a ver que es diferente de 0, y segundo, después lo que vamos a ver es que justamente, no solamente es diferente de 0, sino que además es igual a menos la derivada de b con respecto a t'. ¿Está bien? Esas dos cosas, que eran las que quería mostrar, ¿no? ¿Mm? Ahí lo que está recuadrado en amarillo. ¿Estamos? ¿Mm? Sí. Sí. Bien. Entonces calculemos primero el rotor de E'. Ya sabemos, por lo que dije antes, que si uno hace el producto vectorial de eso, esto me va a quedar E'. El E' va a depender solamente de X' y de T', y va a estar en la dirección, dijimos, inversor. Bueno, y eso iba a ser igual a menos inversor a ver, espera que me olvidé un poco. Es 0 menos B', ahí está. Listo. Menos B. O sea, en inversor, menos B'. Ese B' que va a depender de X' también y de T' nada más, por un BB acá. ¿Ok? Esa es. A la vez, esto que está acá es
dijimos, era B0 por 1 menos teta de X' más BT'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago el rotor prima del E', ¿sí? Bueno, fíjense, el E solamente tiene componente en inversor, así que cuando hago yo el producto vectorial con el gradiente, ¿sí? Me quedaría, ¿sí? En Z versor la derivada de X con EI, todo primado, y el otro que me quedaría es ZI me da en menos X versor la derivada prima E', que es el único que hay. La única componente que tengo en el campo eléctrico es en I. ¿Está bien? Entonces, de todo ese quilombo que hay en calcular un rotor, me queda eso. Ahí me fui muy rápido, puede ser, ¿no? ¿Mm? O sea, tengo campo eléctrico en I, En la ¿sí? parte de arriba. Derivo esto. A ver, voy a Cuando usar igualas este. el E de I al menos I por B. El E de I. O sea, el E' al B' por B. Sí, eso de Ah, acá. sí. Eso es lo que habíamos obtenido. En realidad, eso viene de acá. Eh, ¿Mm? Cuando... Sí, yo no le pongo los vectorcitos, Ah, ¿no? claro. Pero, Sí. ¿sí? Hay que Es considerar los una... cuarzos. Sí. Claro. Sí, y esto es así. Igual hay que tener cuidado porque obviamente, acá faltaría decir algo. Eso es cuando la parte izquierda de la espira todavía está dentro del campo, ¿no? Pero si está fuera del campo, ¿sí? Eso va a dar 0. O sea que acá hay que tener cuidado. Uno tendría que poner acá si está dentro, ¿no? Claro. Si no es 0. Por eso es que parece la función escalón teta. ¿Mm? Bueno, si eso sale de ahí. ¿Ok? Bueno, y después es un producto, eso después contrólenlo, puede ser que me equivoque, pero bueno, si el resultado me da bien, quiere decir que no me equivoqué acá. Truchísimo soy, pero bueno. A ver si después para atrás lo corregimos. Fíjense, la derivada de z con respecto a i es 0. Esto no existe, ¿no? Porque el campo eléctrico solamente depende de x. ¿Ok? Entonces me quedaría en z versor, y tengo que derivar con respecto a x', ¿sí? El campo I, que es lo que está a la derecha. Cuando yo hago, fíjense que me queda, ¿sí? Obviamente el inversor ya lo usé, digamos, porque ya hice el producto, el rotor. Entonces me quedaría en z versor la derivada de x con respecto a b, que es una constante, b0 es una constante, me queda un signo negativo, otro, bueno, y negativo con negativo más, y la derivada de un teta, ¿se acuerdan que era una delta? ¿No? Entonces me quedaría y evaluada en... Eso me quedaría rotor de... ¿Se acuerdan? La derivada de una teta es... ¿Sí? Sí. Acá usé esto. Eso sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Listo. Ya está. Ya mostré que es diferente de 0. Hay una delta de Dirac metida en el medio, no importa, es diferente de 0. ¿Ok?
Es lo que primero que quería mostrar. Y ahora lo que voy a hacer es la cuenta esta por separado. Si yo hago esta cuenta por separado, ¿sí? Es fácil la cuenta por separado porque ahí tengo que derivar directamente lo que es B. ¿Sí? ¿Se acuerdan que B estaba en Z versor? ¿Sí? O sea que el Z versor ahí sale. Y el menos con el menos del teta se van. Entonces cuando yo derivo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar en Z versor el B0. Me sale el B cuando derivo con respecto a T', me sale el B afuera. ¿Sí? Y me queda la delta. Y vean que es lo mismo, ¿no? Estas dos cosas son iguales. ¿Está bien? Que era lo que quería mostrar. ¿Sí? Genial. Entonces acabamos de mostrar que no solamente que el campo eléctrico este que nos creamos, o sea, simplemente siguiendo argumento de Galileo, es un campo que no es conservativo porque el rotor es diferente de cero, sino que además vale menos la derivada de B con respecto al tiempo, que sería una forma de expresar la ley de Faraday. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Estamos? Entonces, y ahora veamos de dónde sale que el B es igual a B', a ver si lo podemos ver de alguna manera. ¿Eh? Bien. Hagamos este ejemplito. Tomemos un caso más general. Tenemos el campo magnético B. Ahora, ese campo magnético está yendo hacia... A ver, espera, vamos a plantear una situación más general. Vamos a plantear a ver, esto sería cuarto. ¿Sí? ¿Por qué B es igual a B'? Partiendo de Galileo. Si yo parto de Galileo y parto desde un punto de vista completamente general, lo que puedo decir es que el campo eléctrico la fuerza de Lorentz medida en el sistema primado, uno lo podría pensar de esta manera, y eso debería ser igual a Q por E más B por B. ¿Está bien? Uno podría pensarlo, arrancar de ahí. Estoy pensando, si uno asume ya de entrada que Q es igual a Q', porque eso es, digamos, como, ¿sí? Digamos, la parte mística de nosotros, ¿sí? La parte religiosa. Nosotros creemos fervientemente que Q es igual a Q', ¿ok? Mentira que nosotros no creemos en nada, en eso sí creemos. Lo borro. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde uno puede empezar a jugar y dice, che, bueno, a ver, como jugamos nosotros recién, uno puede decir, bueno, si mi B', síganme bien, porque me voy a equivocar, seguro me voy a equivocar. A ver, si B' es igual a 0, que es lo que hicimos antes, ¿sí? Entonces, necesariamente, esta B es la B del sistema inercial primado, ¿no? Automáticamente es así. Si mi carga está quieta en el sistema primado, es porque la velocidad con que veo al sistema primado es la misma velocidad de la carga. ¿Ok? O sea, esa sería es lo que hicimos antes. Entonces,
De eso, de acá yo deduzco bueno, no En lo este voy a caso, poner. Dani, ¿cuál es el sistema primado? ¿La espira o el campo? Acá estamos pensando en general, pero bueno, el sistema primado es el de la espira. Ah, ¿Sí? Si bueno. vos pensás en el sistema primado como el de la espira, ¿sí? La velocidad v es la velocidad de la espira, ¿sí? Con respecto al no primado, o sea, es la velocidad de la carga. ¿Ok? O sea que esto Bueno, estaría bien. Entonces fíjense que de acá automáticamente uno puede decir, bueno, E' es igual a eso que está a la derecha. ¿Sí? Y vuelve a la ecuación general. Si uno vuelve a la ecuación general, nos queda que E, numéricamente hablando, E más B por B, eso sería E', ¿está bien? Es igual más B' por B' es igual a... está bien, esto sería, a ver, eh, vamos a llamarle acá para que, no, para que quede claro. Vamos a llamar a esto, ¿sí? Porque esto no es general, ¿no? Acá la ecuación de arriba es, o sea, yo lo que estoy usando es la ecuación de arriba, B' y B pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar claro es que entre las dos, ¿sí? Está, digamos, el movimiento de uno con respecto a otro. A ver, espera, me estoy haciendo lío y podría haber sido mucho más sencillo. B' es igual a 0. O sea, estos son velocidades B' y B generales, no importa el caso particular. ¿Sí? Lo que sí está claro que si yo estoy en un sistema primado y estoy en un sistema no primado, ¿sí? La velocidad con que veo a B', a ver, en la hora ya. La velocidad, vamos a escribirlo, velocidad de Q, ¿sí? De la carga desde el sistema S. Vamos a hacerlo general. Esta es la velocidad de la carga desde S'. ¿Está bien? Ahora, por otra parte, vamos a llamar a otra velocidad P grandota, ¿sí? Esto es la velocidad de S', ¿sí? Respecto de S. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas tres velocidades, esas tres velocidades tienen que estar relacionadas, ¿sí? Por la siguiente ecuación. ¿Sí? Velocidad prima, ¿sí? Es igual a B menos B, ¿no? Veamos si es así. ¿Sí? Si yo tengo mi S' viajando allá con una velocidad B y tengo acá mi S, vamos a sacarle esto porque puedo confundir, ¿está bien? Y yo tengo acá una partícula que está viajando a una velocidad que desde S se ve con una velocidad que vale B. ¿Está bien? Desde S' se va a ver con una velocidad, ¿sí? Que va a ser B menos B. O sea, otra forma de verlo. ¿Está bien? O sea,
la velocidad con la que yo voy a ver, como me estoy yendo para el mismo lado, voy a tener que restarle la velocidad que tengo yo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo tenía que hacer porque me confundía. Si no. Entonces, uno lo que puede hacer acá, desde acá directamente reemplazar B' por lo que es, entonces me quedaría arriba, me quedaría E' más B' que es B menos B grande. O sea, a ver, dijimos B' es igual a B menos B. Entonces yo lo puedo reemplazar ahí y me quedaría es igual, lo pasé para el otro lado, ¿Mm? Sí, y esto que está acá, esto que está acá, ¿sí? Es igual. A esto que está acá, sería así. ¿Sí? ¿Por qué es igual? Bueno, es el caso que resolvimos antes, ¿sí? Antes no había campo eléctrico, ¿sí? Pero bueno, si hubiera habido campo eléctrico antes, la ecuación que quedaba era E' igual a el campo eléctrico que estaba, más esa velocidad B, ¿sí? Que era la velocidad del circuito, ¿sí? Por el B, eso es lo que vimos en el problema anterior, en el punto 3, ¿sí? Y ahora lo que tenemos es que nos queda que B por B' es igual a B por B. Y de acá uno obtiene que B' es igual a B. No es la forma más limpita de haberlo sacado, ¿sí? Pero es una forma, ¿sí? Después por cualquier cosa podríamos mejorar la forma. Pero es como que no queda otra, digamos. Bien, estas son igualdades numéricas, ¿no? Como funciones, son funciones de coordenadas diferentes, entonces funcionalmente no son la misma cosa. ¿Sí? En una es una onda que está quieta y en la otra es una onda que está viajando a la izquierda. ¿Está bien? Bien, tomemos un descansito y después vayamos a la ley de Faraday con todas las letras.